lectura con mucha profundidad, con participación. Hay más de 500 inscriptos en los cursos de comunicación popular y la importancia de la organización entre el Gobierno Nacional, desde la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley, el Gobierno Provincial y la universidad, digamos, como que institucionalmente tiene esto un valor muy importante a la hora de generar estos cursos que tienden a darle nivel a aquella oportunidad que da la nueva ley de medios con la reserva del 33% del espectro a las organizaciones sin fin de lucro. Entonces este es un perfil comunicacional que va a democratizar, que apunta a darle pluralidad y diversidad y que ha reclamado también este tipo de instancia académica. Por eso desde la Autoridad Federal de Aplicación y en conjunto, en este caso con el Gobierno Provincial y la Universidad, venimos a brindar estos talleres de gran participación, con muchísimos inscriptos. Esta es la segunda actividad, la primera fue en Mar del Plata y hemos entregado casi 300 diplomas. Y en este caso, bueno, con más de 500 inscriptos esperamos tener la misma repercusión y que a partir de esta actividad haya muchísimos ciudadanos que, organizados en instituciones sin fin de lucro, lleven adelante emprendimientos comunicacionales. ¿Para cuándo espera el Gobierno Nacional que la Corte se expida sobre la Ley de Medios Audiovisuales? La Corte no tiene plazos para expedirse, pero el recurso extraordinario que hemos presentado a la Cámara Federal de Mendoza habla de gravedad institucional, y cuando la Corte aceptó tratar la medida, también hizo referencia a esa gravedad institucional. Entonces, aún sabiendo que no hay plazos, nosotros tenemos mucha expectativa que rápidamente pueda la Corte expedirse. Así que bueno, vamos a estar muy atentos, esperando la aplicación de la ley de la democracia. De todos modos, ¿hay alguna parte del segmento de la ley que se va aplicando mientras tanto a pesar de esta normativa? Lo que ha tenido de complejo la medida cautelar que se inicia en el juzgado de Mendoza y que la Cámara Federal de la provincia ratifica es que esta medida cautelar afecta la aplicación de la totalidad de la ley. No es una cautelar sobre un aspecto o un artículo, sino que al cuestionar el trámite parlamentario impide la aplicación de la totalidad de la ley. Por eso nosotros estamos esperando la resolución de la Corte y, bueno, por supuesto somos muy confiados en por supuesto, la capacidad que tiene nuestra ley, que se ajusta a derecho, que es profundamente constitucional y que no debería tener ningún inconveniente en una justicia independiente. ¿Qué características se supone que van a tener estos medios nuevos que a partir de la aplicación de la ley se van a abrir desde las organizaciones de la sociedad civil en la multiplicidad de voces? La ley de la dictadura impedía a aquellas figuras no comerciales acceder a licencias. Esta ley de la democracia permite a las instituciones sin fin de lucro ser licenciatarias, pero a su vez reserva el 33% del espectro para que esa posibilidad se haga efectiva. Entonces, cuando se va a hablar desde un lugar y se dice desde qué lugar se habla, defendiendo una idea, defendiendo un perfil, defendiendo una expresión cultural, ese aporte en la pluralidad va a ser muy notorio y esto va a beneficiar a la ciudadanía en cuanto a vivir en diversidad. ¿Han previsto cuando el espectro se colme de estaciones de radio y televisión, cómo van a hacer con la gente que quiera nuevamente poner otro tipo de medios? El espectro va a estar ajustado a la ley. Va a haber nuevos planes técnicos que permitan recuperar no solo el dividendo digital, que va a quedar a partir del tránsito de lo analógico a lo digital, sino que ese espectro va a estar siendo propuesto en llamados a concursos que garanticen ese 33% para las sin fines de lucro y el 33% para las con fines de lucro. Pero a su vez, en ese nuevo plan técnico, recuperando los intersticiales y ajustándolo a la nueva tecnología, va a haber posibilidades para muchas más emisoras. ¿Confían definitivamente en que la justicia va a fallar
La ley de la democracia es profundamente constitucional, se ajusta a derecho, es reconocida por los organismos internacionales de derechos humanos, ha tenido una mirada favorable de la OEA y de la ONU en los relatores de libertad de expresión. Nosotros entendemos que sin presiones no hay ninguna posibilidad que esta ley fuese declarada anticonstitucional. Lo cierto es que las presiones que actuaron durante 26 años para que la ley no se trate en el Congreso, ahora se han trasladado a la justicia para impedir la aplicación. Pero nosotros somos profundamente confiados en que una justicia independiente va a habilitar la aplicación de nuestra ley. En caso de que la Corte se expida a favor, ¿desde cuándo empiezan a correr los plazos de un año para que los multimedios tengan que desprenderse de aquellas empresas excedentes que tienen? Ese va a ser uno de los aspectos que seguramente las empresas monopólicas que tienen posición dominante en el mercado no van a querer que se aplique rápidamente, porque la democratización le afecta directamente los intereses económicos de los cuales esas empresas vienen gozando desde hace muchísimo tiempo. Seguramente van a cuestionarlo en la justicia, nosotros haremos todas las apelaciones posibles, seguramente esto va a llegar a la Corte y cuando lo falle la Corte, el plazo de un año, que por supuesto es absolutamente racional, el mismo plazo que tuvo Microsoft para desprenderse de las empresas que le daban una posición dominante en el mercado de Estados Unidos. Un año le dio la legislación de Estados Unidos a Microsoft para desprenderse de los activos que generaban posiciones dominantes. Bueno, nosotros establecimos precisamente ese tiempo, pero esperaremos el plazo de la justicia, haremos todas las apelaciones del caso, ya hay algunas presentaciones y algunas medidas cautelares para impedir la aplicación del 161 que garantiza pluralidad. De todas formas, la aplicación del resto de los artículos de la ley ya pone a los ciudadanos en una posición muy ventajosa con respecto a la libertad de expresión. ¿Qué opina del despido de la novia de Godó del programa de Peteniato, supuestamente por determinación, y no despiden o suspenden cuando se agrega la figura de la presidenta? No, digamos, en la medida que haya monopolios y que no haya pluralidad, los trabajadores de prensa se ven expuestos a las decisiones de tal o cual empresa y después es muy difícil volver a conseguir trabajo. Aquí lo que tiene que haber es pluralidad, gran cantidad de medios de comunicación, distintas personas jurídicas que sean los titulares de esas licencias y en el marco de la pluralidad, las líneas editoriales diversas van a permitir que haya libertad en la opinión de los trabajadores. Muchas veces los trabajadores, si dicen lo que piensan, son expulsados o echados de los medios y muchas veces tienen que generar autocensura, no decir lo que se piensa para estar de acuerdo con la línea editorial. El problema es que esas líneas editoriales muchas veces se autoproclaman objetivas e independientes y de hecho no lo son. Esta ley lo que pretende es que haya pluralidad, que cada medio tenga la línea editorial que quiera, pero en la pluralidad el trabajo del periodista y justamente en el Día del Periodista, hoy 7 de junio, va a estar garantizado. Se va a vivir en pluralidad y el ejercicio de la profesión va a ser mucho más digno. Hablando de esa pluralidad, ¿cómo y quién va a regular el espectro cuando eso suceda? No, el espectro lo regula la ley. Hay un 33% del espectro que tiene que estar aportándose a las organizaciones sin fin de lucro, un 33% del espectro que va a las empresas comerciales. El Estado va a tener asignación directa de frecuencias en tanto universidades públicas, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, y el resto del espectro también se va a llamar a concurso con aquellos sectores o ciudadanos que quieran acceder a una licencia. ¿Cómo van a evolucionar los PPP? Los PPP seguramente van a tener la posibilidad de presentarse al concurso con el reconocimiento de toda la experiencia y la dedicación de haber formado una emisora comunitaria. Seguramente con el llamado a pliegos, con la apertura de los pliegos para los concursos de las frecuencias, los PPP van a estar reconocidos como una actividad ya asimilada. Mariotto, han aparecido empapelados en Buenos Aires carteles hoy por el Día del Periodista, más periodistas y menos monopolios. ¿Tiene algo que ver el gobierno con esos afiches? Yo estoy en Mendoza, creo que no puedo dar respuesta a esta pregunta. El gobierno no tiene que... Cuando el gobierno comunica, firma las comunicaciones. Si esos afiches no tienen firma es que no tiene nada que ver el gobierno. Ahora, con el concepto yo estoy de acuerdo, más periodistas y menos monopolios, estoy de acuerdo, me parece bárbaro. ¿Qué opinan de los monopolios mendocinos? No, los monopolios son malos en cualquier lugar del país, son malos en cualquier lugar del mundo. La legislación internacional dice que el monopolio atenta contra la libertad de expresión. Yo le decía al gobernador, y realmente lo saludaba con mucha gratitud, porque hay que ser gobernador de una provincia que vive
en el imperio del monopolio, sin embargo haber tenido una actitud tan militante con respecto a los conceptos de la nueva ley. Habla de un hombre que ha tenido la convicción y que realmente, sabiendo que se exponía a una feroz crítica producto de su participación a favor de la ley de medios, el hombre ha juzgado con sus convicciones y por eso tiene el reconocimiento de todos los militantes del país, lo mismo que tiene la Presidenta de la Nación, porque era un clásico que se llegaba al gobierno y se olvidaba de los ideales. Un mendocino había dicho eso, el teorema de Baglini precisamente hablaba de que cuanto más cerca del gobierno, más lejos de los ideales. Aquí tenemos un gobernador que llegó al gobierno y no se olvidó de los ideales y pudimos hacer un foro en este mismo teatro impulsando el debate y la reflexión por la ley de medios. Lo mismo una Presidenta de la Nación que cuando llega al gobierno no deja las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. ¿Cuánta diferencia con aquel teorema de Baglini? No dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno o alejarse de los ideales para ser complaciente con los poderes de turno. Por eso se me ocurre que con el gobernador, con los funcionarios del gobierno de Mendoza, con los legisladores,